Pon en primer lugar a Jesús y todo lo demás tiene sentido. La Iglesia Cristiana Pentecostés Cristo es el Camino y su pastor Patricio Lara les invitan a sus servicios generales todos los jueves a las 6:30 de la tarde y los domingos a la 1:30 de la tarde. También tenemos servicios con las diferentes sociedades, caballeros, damas, jóvenes y niños. Los sábados por las mañanas tenemos evangelismos en las calles y por la noche servicios de célula en los hogares. Visítanos en el 7505 Henderson Road, Everett, Washington 98203 o para más información llamar al 425-830-7910. Y para que tengas un momento agradable en la casa de Dios, brindamos para ti el cuidado de tus hijos e hijas con maestras para escuela bíblica y así puedan ser instruidos en los caminos del Señor. Después de haber leído Hebreos capítulo 5 del versículo 11 al 14, vamos a predicar bajo el tema cristianos maduros. Amén. Ya que ahí habla de qué, de la madurez en el cristiano. Amén. Habla de la madurez en el cristiano y bueno, es palabra de Dios. Usted y yo acabamos de leer y vemos que la palabra nos habla de este asunto de la madurez que debemos nosotros ya de tener. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Comienza ahí la palabra del Señor, un tema ahí que dice advertencia contra la apostasía. En Hebreos capítulo 5 del versículo 11 para adelante. Y con referente a la apostasía empieza el apóstol Pablo, Pablo, amén, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, a decir, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hablando de la apostasía, el apóstol Pablo comienza ya había él dado una explicación de los tiempos de apostasía. Y dice, con referente a esto, dice, es un tanto difícil de explicar, pero por una causa, dice, porque vosotros os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué quiere decir eso? Que no se ponía atención a la palabra. Amén. No había atención a la palabra, o se ponía atención a la palabra, pero fácilmente se olvidaba. Amén. Fácilmente se hacía a un lado. Y él estaba alertando ahí con referente a la apostasía de algunos tales que ya se habían desviado. Pero amados hermanos, el desconectarse de Dios, el dejar a Dios a un lado, no atender su palabra, hacernos tardos para oír su palabra, nos lleva a alguna desviación en alguna área o en otra. ¿Sí estamos aquí? Con referente a los apóstatas de ese tiempo, a causa de que se habían hecho tardos para oír y no atendían la palabra, se habían convertido en apóstatas. Amén. Y cualquiera que se hace tardo para oír la palabra del Señor, aleluya, se mete en grandes riesgos, en riesgos terribles. Bendito sea el nombre del Señor. Y el apóstol les continuaba diciendo, inspirado por Dios, porque es palabra de Dios, en el versículo 12, les decía, ¿sí están ahí? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La palabra de Dios es como un alimento. Amén. Los primeros rudimientos y la leche referente a la palabra de Dios es al que recién viene al evangelio, al que recién empieza a oír la palabra. Amén. Al que recién se le predica el evangelio, al que recién se le habla de Cristo como Salvador, como que se le habla de que en Él hay perdón de pecados, que hay que reconocer, arrepentirse, reconocerle, confesarle con nuestra boca. Esos son los primeros rudimientos, esa es la leche. Pero la pregunta es, amados hermanos, ¿cuánto tiempo hace en su vida y en mi vida que usted y yo ya pasamos por ahí? Pudiéramos responder diferentes respuestas, pero en un 90% más de los que estamos aquí y muchos que nos van a oír a través de las redes sociales, hace buen tiempo.
Amén. Hace mucho tiempo. Entonces, amados hermanos, ahí la palabra enseña, bendito sea el nombre del Señor, que usted y yo, bendito sea su nombre, aleluya, ya no tenemos necesidad de esa leche. Porque se supone que ya no somos niños, que ya no tenemos necesidad de ese mensaje, bendito sea el nombre del Señor, de ese mensaje suavecito, de que Cristo te ama, ven a sus pies, ríndete a Él, reconócelo. Usted y yo, ¿de qué tenemos necesidad? De alimento sólido. La palabra que nos va a confrontar, la palabra que nos va a seguir moldeando. ¿Por qué? Porque se supone que ya no somos niños. Se supone que después de 3, 4, 5 meses, un año de estar en el Evangelio, tenemos que empezar a dejar de ser niños. Y aquí hay pocos con 3 meses en el Evangelio. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gócese y dele una ofrenda de palmas a Dios, si puede, aleluya. Por lo tanto, a los tales les dice el apóstol, debiendo de ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a predicar del Salmo 23. ¿Por qué? Porque no soportan el alimento sólido, no soportan el mensaje fuerte que se necesita, sino que quieren lechita. La lechita, amados hermanos, ya no es para los niños. La lechita, ya no es para los que ya no somos niños. La lechita es para los niños y el alimento sólido para los adultos. Y usted y yo, después de tanto tiempo, somos adultos y debiéramos de ser ya que maestros. Muchos de los que estamos aquí deberíamos de estar como dice la Biblia ahí, bendito sea el nombre del Señor, porque debiendo de ser ya maestros, o sea, debiéramos de estar enseñando a otros. Estamos aquí, iglesia. Sin embargo, tenemos la necesidad de que todavía se nos esté enseñando. ¿Pero por qué? Porque os habéis hecho tardos para oír. ¿Dice así la palabra o no? Es que vosotros os habéis hecho tardos para oír. Y se están haciendo viejos ahí en el Evangelio y no dejan la niñez. No dejan la niñería. Amén. Caprichados ahí, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Amados hermanos, y la palabra de Dios dice, porque debiendo de ser ya maestros, bendito sea el nombre del Señor, os tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y niño es aquel pues que va comenzando y necesita leche. Aquí tenemos varios niños de algunos meses. Tenemos que estarle dando ¿qué? Leche, pura lechita. Si le damos, amados hermanos, ahí ya el alimento sólido, que son las pupusas esas que usted se come, pues capaz que le hace un daño al niño, hasta lo mata. Amén. ¿Qué tiene que darle? Lechita. Pero a ver si ya le estoy entrando a una ilustración de lo que es ya nuestra naturaleza en lo humano, amén. Como niños necesitamos leche, pero a ver usted que tiene ya sus 30, 40 años, que ya está bigotón y que ya no es niño, aliméntese de pura leche. Tome leche en la mañana, tome leche al mediodía y tome leche por la noche. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y quiérase levantar a las 5 de la mañana para irse a trabajar a la construcción y andar allá, ¿usted cree que va a tener fuerzas? No va a poder. ¿Por qué? Porque usted ya no está para leche. Usted está para alimento sólido. Estamos aquí, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces, amados hermanos, aleluya, es lo mismo en lo espiritual. ¿Sí se está entendiendo? ¿Se está entendiendo por dónde vamos? Que usted y yo necesitamos el alimento sólido. Hace rato nos pasó la necesidad de la leche. ¿Por qué? Porque usted y yo debemos de ser ya maestros, dice la Biblia.
Pero a causa de qué os tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, dice la palabra, porque os habéis hecho tardos para oír. Oímos, pero como dije hace un rato, no se lleva a la práctica. Estamos ahí atorados. Estamos ahí atorados. Y eso no es lo que el Señor quiere, amados hermanos. Toda la iglesia, desde el más chico hasta el más grande, pero principalmente los varones. Amén. Principalmente los varones, alguien puede decir amén. O se les ve el gozo a los hermanos porque usted es niñito. Quiere lechita. Por ahí las hermanas traen. Amén. No, amados hermanos. Usted y yo necesitamos, toda la iglesia, alimento sólido. ¿Por qué? Porque ya tenemos buen tiempo en el evangelio. Amén. Y entonces, bendito sea el nombre del Señor, como sacerdotes de la casa, como cabezas de hogar, necesitamos ¿qué? Estar maduros, estar firmes en el evangelio y estar fuertes. ¿De qué manera? En el alimento sólido, que es la palabra de Dios. Si usted siente gozo en su corazón, alabe lo que Él vive. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea que, amados hermanos, quienes no anhelan y no reciben y no buscan el alimento sólido, ¿sabe por qué es? Porque son niños, pero son niños inmaduros. Porque incluso hay niños bien maduros. Amén. Pero acá más que señalar que son niños, dice son inmaduros. Porque dice ahí la Biblia, bendito sea su nombre del Señor, aleluya. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea que si no hay madurez, no se anhela el alimento sólido. Estamos aquí. No se recibe, no se entiende, no se goza. Más bien lo rechaza. Pero no, aquí se equivocó el diablo. Aquí se está levantando un pueblo de guerreros, de guerreras en el nombre del Señor, aleluya, que está entendiendo el tiempo que estamos viviendo, que está entendiendo que la iglesia tiene que estar firme, que la iglesia tiene que estar madura, que la iglesia tiene que estar en pie, que la iglesia tiene que estar despierta, que la iglesia tiene que estar fuerte. ¿Y sabe cómo va a ser eso? Con el alimento sólido. Con lechita no. Con lechita no. Con lechita no, amada iglesia. Tristemente, en un altísimo porcentaje del llamado cristiano, evangélico, pentecostés, amados hermanos, están viviendo una vida de niñez, de inmadurez, de religiosidad, donde no soportan y no toleran el alimento sólido. ¿Por qué? Porque están desconectados. No saben ni el tiempo que se está viviendo. Cristo viene pronto y la iglesia tiene que estar preparada. La iglesia tiene que estar en pie. La iglesia tiene que estar firme y fuerte haciendo la obra del Señor. Y si como adultos ya maduros, espiritualmente hablando, tenemos necesidad de alimento sólido y no de leche, pero de leche nos alimentamos, ¿cómo vamos a estar? Todos raquíticos ahí, flacos, desnutridos. En la primera situacioncita que se le presenta, se cae. Le duele poquito la cabeza, ya no llegó a la iglesia. Tiene algunos mandados que hacer por ahí. Y el diablo le susurra que los acomode en su agenda el día del servicio. Y usted le hace caso al diablo, aleluya. Y ya, pues mire, no voy a alcanzar a llegar a la iglesia porque tengo esto que hacer. Y justo el día del servicio, el día de la oración. ¿Por qué? Porque no se está entendiendo. No, es más, no sabe usted ni qué es usted. Cuando digo usted, no lo tome personal. No estoy diciendo nombres, o sí. Así que no lo empiece a tomar personal, no. En general se está hablando. En general para todos los aquí presentes y los que nos van a oír a través de las redes sociales y que ya son viejos en el evangelio y que están ahí acostadotes en la cama,
viéndonos a través de las redes sociales. Bueno que nos vean, pero levántese y busque a Cristo. Levántese y busque una iglesia. Levántese y vuelva hacia Dios. No esté ahí durmiendo que va a venir Cristo y se va a quedar. Amén, iglesia. Pero para eso es para quién? Para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, estar maduros, dejar la niñez y estar maduros. Saber el tiempo que estamos viviendo. Que los días son malos, los días son difíciles. Que son los últimos tiempos. Amados hermanos. Y estar firmes. Y estar firmes en el evangelio. Y estar firmes en las cosas del Señor. Aleluya. Para los que tienen, dice, el discernimiento entre el bien y el mal. Discernir, entender lo que es bueno y lo que es malo. Ah, no, pues sí, ya tengo mucho rato yo en la misma situación. Me estoy comportando como un niño. ¿Por qué? Porque debo de ir, ¿qué? Avanzando en las cosas de Dios. Debo de ir como la luz de la aurora, de aumento en aumento, dice la Biblia. ¿Cuántos años tengo en la misma situación? Discierne que está mal. Discierne lo que es bueno, lo que es malo, y elige por el bien. Que es que levantarse y afirmarse. ¿Por qué? Porque es tiempo de ser, ¿qué? Ya maestros. Pero en este pueblo, en esta ciudad, en esta iglesia, el Señor está levantando hermanos, hermanas, que se van a disponer a lo que el Señor les está llamando hoy, que es que dejar de ser niños y ser ya maestros. Y hacerse cargos de responsabilidades, hacerse cargos de ministerios, de privilegios que el Señor tiene sobre sus vidas. Amén. Porque es Dios quien se lo ha dado. Si acá hay la oportunidad de trabajar y echar adelante, ¿qué vamos a hacer? Aprovechar. Amén. ¿Por qué? Porque ya no somos niños. Y debemos tener discernimiento, dice la Biblia, entre el bien y el mal. Pregunta. Para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Pronto voy a dar la enseñanza otra vez de Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y adentrarnos a profundidad a ese tema tan controversial. ¿Por qué? Porque el cristiano maduro debe de juzgar las cosas con justo juicio. Y eso habla de que tiene discernimiento entre el bien y el mal. Estamos aquí, iglesia. Pero a usted lo va a querer detener el diablo y un gran montón de llamados evangélicos que se dejan usar por el diablo diciéndole no juzguéis. ¿Cuándo qué? Cuando usted señala lo que es bueno y lo que es malo. No señale, no juzgue. Y le sacan ahí el texto fuera de contexto. Cuando demos la enseñanza se va a explicar a detalle que es fuera de contexto, cómo lo aplican. Amén. Porque usted y yo tenemos que tener, dice la Biblia ahí, dice, si somos maduros, debemos de tener discernimiento entre el bien y el mal. ¿Y cómo vamos a discernir sin juzgar? ¿Se entiende? Tiene que tener discernimiento si está maduro, si ya no es niño. Y si tiene discernimiento para discernir entre el bien y el mal, va a ser por ley juzgando. Juzgando, esto es bueno y esto es malo. Esto es bueno y esto es malo. Esto es bueno y esto es malo. Esto es blanco, esto es negro. Esto es blanco, esto es negro. Esto es dulce, esto es amargo. Esto es amargo, esto es dulce. ¿Sí o no, amada iglesia? Pero no. La iglesia no entiende, la iglesia está tarda para oír la palabra de Dios. La iglesia no agarra madurez, la iglesia está inmadura, la iglesia está en otro canal. Y no hay madurez. Y entonces, bendito sea el nombre del Señor. Pues es una iglesia, ¿por qué? Porque no se anhela, porque no se busca, como dice en otra porción de la escritura, dice que cuando deja uno de ser niño, anhele usted la leche no adulterada. O sea, buscar la palabra de Dios que edifique. La palabra de Dios que transforma. La palabra de Dios que confronta. La palabra de Dios que cambia. La palabra de Dios que despierta. Dele una ofrenda de palmas a Dios.
Cristianos maduros es el tema, ¿se está entendiendo? Voy a avanzar, amén. Y es una realidad, amados hermanos, dentro de la iglesia, como he dicho actualmente, e incluso lo ha sido desde el pasado. Desde en el pasado ha habido inmadurez en la iglesia y la sigue habiendo en el presente. Vaya conmigo ahí a Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 2, rapidito, amén. Primera de Corintios 3. ¿Cómo que debiendo de ser ya maestros y usted no puede hojear la Biblia todavía? Dele una ofrenda de palmas a Dios. Gloria a Dios, aleluya, alabe lo que Él vive. Amén. Primera de Corintios, capítulo 3, ¿sí estamos ahí? Les decía Pablo a los corintios, hallando desde aquel tiempo en la iglesia de los corintios ya inmadurez. O sea, en el pasado ha habido, en la actualidad hay. Pero ahorita vamos a entender un poquito más de eso, amén. Les decía Pablo, de manera que yo, hermanos, si están ahí, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Dígale al que está a su lado, eran niños, eran inmaduros, estaban en la iglesia, pero eran niños, eran inmaduros. Y llega Pablo y los encuentra así. Quizás entre nosotros hay alguien así, pues hoy se despierta. Amén. Quizás entre nosotros están firmes, pues para que tenga cuidado de no caer, dice la Biblia. Amén. Y dice la Biblia, bendito sea el nombre del Señor. Pablo llegó y los encontró y les dice, yo no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, porque sois niños en Cristo. Entonces tenía que empezar Pablo desde cero con ellos, como al que no conoce de Dios, al que nunca ha recibido a Cristo, al que hay que empezarle a hablar ahí. Si estamos ahí, iglesia. Pero dice la Biblia, bendito sea el nombre del Señor, que Pablo incluso ahí les reprende, les corrige de que están mal. ¿Por qué? Porque les dice, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, sois carnales. ¿Y eso qué era, amados hermanos? Eso no era el que venía llegando, el que necesitaba la leche. Eso era la iglesia. ¿Se está entendiendo? Entonces les continuaba diciendo Pablo allá a los corintios, inspirado por Dios, porque es palabra de Dios. En el 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Mire, amado hermano, lo que yo le decía, si no estamos capacitados para recibir el alimento sólido, como el niño, el ejemplo que le ponía, su organismo, su sistema digestivo no está capacitado para recibir alimento sólido. La carne asada, esa que usted se come con su Coca-Cola, amén. Entonces, amados hermanos, si le da eso al niño, su sistema no está capacitado y le hace un daño. Pero cuando ya está capacitado, puede recibir ese alimento sólido. Estamos aquí, iglesia. Y Pablo les está diciendo a ellos ahí, me tocó volverles a dar leche porque andan en la pura carne. Como empezar de ceros, volver a empezar. Y tocó volverles a dar leche, dice, no les pude dar alimentos sólidos porque no sois capaces. Pero usted y yo, amada iglesia, por eso en un altísimo porcentaje de los mensajes, el Señor nos viene dando ¿qué? Alimento sólido. ¿Pero por qué qué? Porque es lo que usted y yo necesitamos. Usted quiere estar desnutrido espiritualmente y ahí todo raquítico, y que se le esté dando ahí, amado hermano, la lechita. Y le viene el problema. El que se va a la construcción tomando pura leche no va a tener fuerzas. En 2-3 horas ahí en el sol cae desmayado. ¿Por qué? Porque ocupa otro tipo de alimento. Lo mismo espiritualmente hablando. Si usted y yo necesitamos alimento sólido y nos estamos alimentando con leche, va a venir el enemigo con la más mínima situación y lo va a dejar a usted ahí desquebrajado. Si estamos aquí, iglesia, hasta 1 hora de trabajo lo deja usted fuera de combate. Hasta por dormirse 20 minutos más tarde ya no llegó al evangelismo.
Mire que en qué cosas tan mínimas el enemigo lo echa abajo y lo saca del propósito, lo saca del llamado, del propósito, de la bendición de Dios. 20 minutos más se decidió dormir. Le ofrecieron que se quedara más tarde a trabajar y decidió por los 15 dolaritos, 17 dolaritos esos que gana. Sí, me voy a quedar porque pues es overtime, me voy a quedar. Y ya no llegó al servicio. Estamos aquí, iglesia. Pero el que es maduro, el que está firme, entiende esos detalles y se afirma. Tiene una pequeña situación familiar ahí en casa con sus hijos, con su esposa, y ya se quebró, y ya se cayó. Con poquito se desmaya. ¿Por qué? Porque no está nutrido. ¿Por qué? Porque no está alimentado. ¿Por qué? Porque no busca el alimento sólido. O lo tiene pero no lo toma, o lo tiene pero es tardo para oír. Alábelo sin que yo le diga. Tenemos que tener capacidad para recibir el alimento sólido. En contexto, adelántese ahí en Primera de Corintios, amén, al versículo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, al capítulo, bendito sea el nombre del Señor, 14, amén. Estábamos en el 13, solo vaya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Estábamos en Primera de Corintios capítulo 3, amén, fue el que leímos. Adelántese, bendito sea el nombre del Señor, a Primera de Corintios 14. Es la misma iglesia, la iglesia de los Corintios. Es el mismo apóstol hablando a la misma iglesia. Le estoy hablando en contexto, amén. ¿Y qué les decía ahí? En Primera de Corintios capítulo 14, el versículo 20. ¿Sí estamos ahí? Perdón, me equivoqué, amados hermanos, es 13, 11. Después vamos a ir al 14, amén. Allí vamos en el contexto, amén. Corintios 13, versículo 11. Después sí vamos a ir al 14, 20, amén. Pero me adelanté ahí con una cita, amén. Entonces vea, allá les decía que los había hallado inmaduros, amén, en el anterior, pero aquí en el capítulo 13, versículo 11, les dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Sí estamos ahí? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. O sea, actuaba como niño. ¿Por qué si usted y yo, ya después de tanto tiempo, debiendo de ser ya maestros, dando ejemplo, testimonio y enseñando a otros, seguimos actuando como niños? ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Cómo? Caprichosos, inmaduros. Y Pablo les dice, miren, también yo fui niño. O sea, para todo hay tiempo. Usted ya tuvo su tiempo de niñez, amado hermano. Ya no somos niños. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, algunos, no sé, 15, 20 años en el evangelio. O sea, no podemos seguirnos considerando como niños y seguir actuando como niños. Ya le pasó su tiempo. Dígale al que está a su lado, ya nos pasó el tiempo de la niñez. Hoy tenemos que ser, ¿qué? Maduros. Firmes, firmes. Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como... O sea, toda la actuación era como niño. Dice, más cuando ya no fui niño, dejé de actuar de tal manera y hoy tuve que actuar como ¿qué? Como hombre. Aleluya. Toda la iglesia, pero amados hermanos varones, ¿qué somos usted y yo? No somos niños, ni tampoco niñas chilloncitas. Sonríase que el Señor le ama.
¿Somos qué? Dígale al que está a su lado, somos hombres. Y no para tener machismo y maltratar a la mujer como era usted en el mundo, no. O andar golpeando las puertas, no. Somos hombres para ser hombres y ser firmes en las cosas de Dios. Como sacerdotes y como cabezas de hogar. Aunque seamos pocos pero locos. Pocos pero locos en el evangelio. Pocos pero locos, amado hermano, así mire, dando la vida. Que no nos enseña el evangelio. Póngame cuidado, que no nos enseña la palabra de Dios a usted y a mí desde el principio, desde los profetas hasta este tiempo. Que los hombres de Dios, mire, los hombres de Dios, se considera hombre de Dios. Los hombres de Dios están dispuestos a morir por el evangelio, a morir por Cristo. Pero usted, ¿por qué se muere? Usted se muere por su trabajo, ama su trabajo. ¿Usted por qué se muere? Por su camioneta, por su carro. ¿Usted por qué se muere? Por la esposa. Ama a la esposa tanto y debe amarla, pero no más que a Dios. Ama a los hijos, se muere por los hijos. Primero es Dios. Primero es Dios. Amén. Y esta gente, por amor a Cristo, por amor al evangelio, estaban dispuestos a morir. Usted diga que estamos dispuestos. A duras penas, a veces, amado hermano. No aquí, amén. Le estoy diciendo a los de las redes sociales. Amén. ¿A qué estamos dispuestos? A venir renegando al servicio. Nada más a eso. Hermano, hoy vamos a hacer esta actividad. Hermano, hoy va a haber una reunión, hermano. Aquí no, amén. Pero ya, ese día no, en ese horario no. No, amados hermanos, dele una ofrenda de palmas a Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos firmes en el evangelio. Amén. Entonces les decía Pablo, les pasó el tiempo de la niñez cuando pudimos, de alguna manera nos fue permitido actuar como niños. Pero hoy, amada iglesia, ya no. Hoy ya no se supone que usted y yo estemos actuando como niños. Si hubo tolerancia para usted y para mí de actuar como niños en aquel tiempo, se supone que hoy, ¿qué, amados hermanos? Hoy somos hombres. Hoy somos maduros. Hoy hemos avanzado. Amén. Así que se terminó ese tiempo. Vaya conmigo hoy sí, allí a lo que le dije hace ratito, al 14. Primera de Corintios 14. El versículo 20. Amén. Estamos ahí. No creo que le haya costado mucho, solo le dio vuelta una hoja. Amén. Porque ya unos andan allá por el Génesis. No, se está durmiendo. No se le vaya a ir el avión. Vaya a venir Cristo y se quede ahí buscando el texto. Si le estoy diciendo que es ahí mismo en contexto. Amén. Primera de Corintios capítulo. Pero a veces, amado hermano, estamos tan distraídos en la palabra, en el servicio, que eso nos pasa. Ya no está durmiendo. Y cuando oye que dicen amén, usted despierta y aplaude. Aplaude, y ya que terminó de aplaudir, otra vez le hace así. Ya nomás cuando oye, ¿quién vive? Cristo, y aplaude. Y se vuelve. No, se lo va a llevar el diablo si está así. Se lo va a devorar el diablo. Porque se anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aquí no, amén. Aquí no se está durmiendo nadie, amén. Yo siempre digo por los de las redes, amén. Primera de Corintios, capítulo 14, el versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En lo que usted y yo pensamos, en eso actuamos, eso somos. Nuestra mente se supone que es el evangelio. Nuestra mente se supone que es Cristo. Entonces dice la Biblia ahí, Pablo en contexto. Primero los haya de tal manera, bien inmaduros, carnales, les dice. No puede ser que otra vez tengamos que volver a empezar. Allá había tiempo, porque de eso hace años. Pero hoy no se confíe porque el tiempo se está acabando. Cristo viene en cualquier momento.
Los halló así, después viene y les dice, miren, para eso hubo tiempo de que actuaran de tal manera, ya no hay. El tiempo ya se les había agotado porque ya tenían mucho tiempo en el evangelio, tenían que ser maduros. A ustedes nos está agotando, a usted y a mí se nos ha agotado el tiempo por dos razones. Una, porque ya tenemos mucho en el evangelio, y otra porque Cristo viene pronto, aleluya. Y usted y yo le estamos esperando. O sea que hay motivos más todavía para que recibamos esta palabra y no seamos tardos para oír. Entonces, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros, dice, en el modo de pensar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. O sea, dejar los caprichos. Porque hay mucho cristiano loco, amado hermano, yo lo voy a decir de esa manera. Hay mucho cristiano, bendito sea el nombre del Señor, que deja mucho que desear. Caprichosos. Caprichosos, ¿sabe cómo? Lo voy a decir y aguante, y lo digo con todo respeto. Caprichosos como los puercos. Sí, oyó bien, como los puercos. Dele una ofrenda de palmas a Dios. ¿Sabe por qué? Porque los puercos, yo sé que muchos aquí conocemos, los puercos, si usted lo agarra de una oreja y lo jala para adelante, ¿para dónde él se tira? Para atrás. Y se gruñe y le quiere hasta morder y se tira para atrás. Ah, bueno, para adelante no quieres. Entonces te voy a jalar de para atrás, de la cola. Y se da la vuelta y lo agarra del rabo y lo jala para atrás. Hoy para atrás, para adelante no quiso. Lo jala para atrás y tampoco quiere. Hoy se tira para adelante. ¿Sí me entiende? O sea, cristianos inmaduros, cristianos necios, cristianos, amados hermanos, caprichosos, que a todo le dan la contraria. Nada les gusta. Si está en la Biblia, porque está en la Biblia, no le pareció. Y si no está, pues porque ya hoy es apegado a la Biblia y porque ya no está en la Biblia. No es que yo me apego a la Biblia y como no está, y cuando le dice algo que está, tampoco quiere. O sea, siempre buscándole el pero. Incluso la Biblia, para los que se enojaron y se ofendieron por el ejemplo que puse, la Biblia dice allá en una porción de la palabra que vuelve el perro a su vómito, dice, y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. ¿Refiriéndose a quién? A nosotros. O sea, la palabra de Dios incluso nos compara a usted y a mí cuando estamos en esa condición con el perro que vuelve al vómito. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos había libertado de cuántas cosas. Y usted y yo volvemos a lo mismo. Nos había libertado de la capricho y la necedad. Y hoy usted y yo volvemos a lo mismo. Y la puerca lavada, dice, o sea, la puerca, los puercos anhelan, su deleite de ellos es estar en el lodo, batiéndose ahí en el lodo. Pero el Señor pone como ejemplo que nos sacó como puercos que estábamos ahí, en el lodo, en el pecado, en las tinieblas. Nos sacó y nos lavó. Nos lavó con su sangre preciosa. Y dice, y volvió la puerca lavada a revolcarse en el lodo. ¿Por qué le menciono esto? Para los que dijeron, uy, hoy sí, saliendo allá afuera le echo el carro encima. A mí no me dice puerco. Yo no le dije puerco a usted. O oyó su nombre. Si lo quiso agarrar, ya es asunto suyo. Yo le estoy hablando y reflexionando conforme a la palabra de Dios. Amén. ¿De que qué? De que usted y yo necesitamos que estar maduros, estar firmes. Bendito sea el nombre del Señor. Sonríase que el Señor le ama. Aleluya. Dejar los caprichos. ¿Por qué? Porque a veces, amados hermanos, queremos, nada nos gusta, como ya dije. No nos gusta el día del servicio, no nos gusta la hora. Se va a evangelizar, ¿por qué el sábado? ¿Por qué a esa hora? Hermano, vamos a hacer una reunión, ¿por qué ese día? ¿Por qué a esa hora? Nada le gusta, no le gusta el lugar, es muy chico. Si no vamos a uno más grande, es muy grande. O sea, algo. ¿Por qué? Porque no hay madurez. Estamos aquí, iglesia. Pero el que es de Dios y el que está firme y el que está maduro, se goza, se goza, se goza, se goza. Incluso con este mensaje que quizás a usted le puede estar pareciendo fuerte,
pero usted se goza. ¿Sabe por qué? Porque usted está agarrando madurez. Porque usted está agarrando capacidad para comerse este alimento sólido. Cuando habla de alimento sólido es esto. Este mensaje que ya no se predica, pero que es el que la iglesia necesita en este tiempo. Es el que la iglesia necesita en este tiempo, para que esté en una condición donde se halle en una posición y en una condición apta para el arrebatamiento. Si usted quiere otro alimento, amado hermano, por ahí hay. Amén. Y le van a endulzar el oído y lo que usted quiera. Pero aquí se trata que el Señor hoy nos está hablando que ¿qué? Que si estamos firmes, miremos que no caigamos, que tenemos que estar maduros, porque hace rato debemos de ser ¿qué? Ya maestros. Amén. Dele una ofrenda de palmas a Dios. Ya estoy terminando. En Primera de Reyes, no lo lea, solamente escúcheme. Lo lee en su casa. Primera de Reyes, capítulo 2, del versículo 1 al 3. Se encontró el rey David a punto de morir. Se encontró a punto de morir y le habló a su hijo Salomón y le dijo: hey, ven, voy a tomar el camino que todos toman, que es que el de morir físicamente. Amén. Pero nuestra alma vivirá con el Señor. Pero se refería él ahí a su muerte física de esta carne que va al polvo. Le dice: voy a tomar el camino que todos toman, ya me voy a morir. Ya estaba viejo el hombre. ¿Sabe qué le dijo? Esfuérzate y sé hombre. Le dijo: esfuérzate y sé hombre. Apégate a Dios, apégate a su palabra y guárdala para que prosperes en todo lo que hagas. Es el llamado. Con todo el mensaje anterior, estoy terminando, cerrando casi ahí, con esta parte. Desde allá el Señor habla. David estaba inspirado por Dios cuando le habló a Salomón. Pablo cuando le habló a los corintios, cuando habló en hebreos y luego cuando habló ya a los hebreos y luego a los corintios. O sea, es el mismo mensaje y es el mensaje para usted y para mí hoy. ¿Qué? Agárrate de Dios, agárrate de su palabra, de sus promesas. Esfuérzate y sé hombre. Somos hombres, amado hermano. Comportémonos como tal. Amén. Con seriedad, con madurez, con firmeza, con entrega, con compromiso. Somos hombres de Dios. No solo que usted se considere hombre, pero del mundo, pues entonces anda en otra cosa. Pero si usted se considera hombre de Dios se agarra. Amén. Y entonces fueron las últimas palabras de David a Salomón. Esfuérzate y sé hombre, apégate a Dios, agárrate su palabra, guárdala, ponla por obra para que prosperes en todo lo que hagas. Esa es una de las causas. Puede ser una de las causas entre muchas otras, pero esa con frecuencia, así está aquí, iglesia, esa con frecuencia es una de las cosas por las cuales usted y yo no prosperamos, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque no hemos adquirido la madurez. Porque seguimos actuando como niños cuando debemos de ser ya maestros. Bendito sea el nombre del Señor. Porque debiendo de ser ya maestros, porque debiendo de ser hombres, porque debiendo de ser maduros. Bendito sea el nombre del Señor. Amada iglesia, Dios habla, es su palabra. Es lo que yo le he venido a hablar esta tarde. Dios habla y es su palabra. Y es de bendición recibir ya como maduros, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, ese alimento sólido. ¿Se está entendiendo? El Señor está hablando y es su palabra. Es alimento sólido, sí lo es, pero es de bendición recibirlo. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos. Porque es lo que necesitamos para estos tiempos difíciles. Así que póngase de pie y vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdanos, que quiero ser maduro, aleluya. Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dar gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Le voy a pedir al hermano si nos ayuda un momento. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Vamos a ponernos de pie, amada iglesia, pueblo del Señor, ya maduros. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor: Señor, gracias.
por esta palabra, por este alimento sólido que me alimenta. Pon en primer lugar a Jesús y todo lo demás tiene sentido. La Iglesia Cristiana Pentecostés Cristo es el Camino y su pastor Patricio Lara les invitan a sus servicios generales todos los jueves a las 6:30 de la tarde y los domingos a la 1:30 de la tarde. También tenemos servicios con las diferentes sociedades, caballeros, damas, jóvenes y niños. Los sábados por las mañanas tenemos evangelismos en las calles y por la noche servicios de célula en los hogares. Visítanos en el 7505 Henderson Road, Everett, Washington 98203 o para más información llamar al 425-830-7910. Y para que tengas un momento agradable en la casa de Dios, brindamos para ti el cuidado de tus hijos e hijas con maestras para escuela bíblica y así puedan ser instruidos en los caminos del Señor. Desde ya eres bienvenido.